Soy Sara. Y yo, Julián. Y junto a ti somos 12-2. Un podcast creado para acompañarte donde estés. Un espacio simplemente para hablar de esa verdad que incomoda a muchos y exige a otros. He's not the father who curses us. He's the father who stands on the porch and waits for the prodigal to come home and then just says, come on in. And I just think about that prodigal and I think, here's this kid going, man, I'm sorry I did. And it just his dad just going, don't say a word. Just come on in. And that's the Father. Jesus said, if you want to know what the Father's like, look at me. You want to know what the Father is like? We all know prodigals. But the story of the prodigal son, which Jesus would tell in Luke's gospel, is that we have a good Father. It's not just a song that we currently sing. It's who He is. Our Father. Everything that's good about that word, that's who He is. Hola a todos y bienvenidos a 12-2. Dios los llene de mucha fortaleza y alegría. Hoy nos acompaña Julián. Di hola, Juli. Hola a todos y gracias a Dios que nos tiene aquí de nuevo con otro episodio. Esperamos se encuentren muy bien y que estén listos para lo que se viene. Gracias, Juli. Y también nos acompaña la voz de Michael Catt. Antes de comenzar este nuevo episodio, vamos a elevar una oración a Dios. Señor Dios, gracias te damos de nuevo por este tiempo en el que podemos compartir tu palabra de vida y verdad. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien guíe cada palabra y llegue con fuerza y amor al corazón de cada uno de nosotros. Te honramos hoy y siempre. Amén. Esta semana tenemos una nueva canción recomendada, esta vez con la voz de Mosaic MSC. El tema, Tiembla. En la descripción de este episodio está el link de la playlist con todas las canciones que semana a semana iremos recomendando. Muchos de nosotros nunca buscamos al Señor hasta que nos vemos obligados a hacerlo. Nos resulta fácil navegar a través de la vida y poner nuestras mentes espirituales en neutro, hasta que viene la crisis. Así comienza el libro El poder de la desesperación, escrito por el pastor y productor Michael Catt. Hoy hablaremos un poco sobre este interesante libro que fue escrito desde la visión de un hombre en tiempos difíciles y de cómo la desesperación nos acerca a Dios. De eso hablaba precisamente el audio que acabamos de escuchar. Michael dijo, Dios es el Padre que espera y observa por el regreso del hijo pródigo y le dice, entra. El hijo pródigo le responde, aquí está el niño hecho hombre. Perdón, lo que hice fue... Y Dios solo dice, shh, no digas más, solo entra. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Todos somos hijos pródigos, y eso es lo que Jesús quería mostrarnos con esta parábola, porque tenemos un buen Padre. No es solo una canción que normalmente cantamos, Él es nuestro Padre. Michael Catt es pastor y autor, pero Julián tiene algo más que contarnos sobre este gran hombre. Adelante, Juli. Así es, Michael Catt es productor, autor y pastor principal de la Iglesia Bautista Surewood desde 1989. Es decir, bastante tiempo. En el 2008 fue productor ejecutivo de la película A Prueba de Fuego y Enfrentando Gigantes. Sé que si aún no lo has visto, por favor, véanlas. Son mega producciones y muy recomendables. Y en el episodio, en la descripción de este episodio, yo les dejo el link para que puedan verla. La pueden ver por Netflix. Ha escrito varios libros, entre ellos Preparándose para la lluvia, Vida a prueba de fuego y El poder de la desesperación, que así como dijo Sara, sobre este último libro estaremos hablando durante este episodio. Catt recibió una licenciatura de Mississippi College, una maestría en divinidad del Luther Rice Bible Seminary y un doctorado en el ministerio de Trinity Theological Seminary.
Michael, como ya bien sabemos, escribió este libro, El poder de la desesperación. Pero al escuchar el título por primera vez, poder y desesperación parecen ser palabras enemigas y muy contrarias. Suenan bien interesantes juntas, así como el salchichón con arequipe o la malteada con papitas, o bueno, ahí está algo más normal, el helado de ron con pasas. ¿Sí o no, Juli? Pues están muy curiosas estas comparaciones. Yo diría más bien que es muy difícil asimilar o pensar que en la desesperación exista algo bueno. Y claro, estas situaciones nadie las quiere vivir, por eso mismo es bastante interesante. Exacto, y mientras que poder es una palabra fuerte y positiva, desesperación es más bien el final, y es un final triste, como lo que no queremos ver en las películas románticas. Desesperación es angustia, es enojo, tristeza, impaciencia, pesimismo y desesperanza. Y cuando llegas a lo más bajo, donde se agotan las alternativas, no te queda más de otra que confiar en Dios. Y ahí es donde la difícil situación te lleva de nuevo a Jesús. Ese, mis queridos amigos, es el poder de la desesperación. Quisimos aprovechar este tiempo de momentos difíciles y de mucha incertidumbre para realizar el análisis e interpretación del libro. Yo lo terminé de leer hace poco. Me encanta leer y cuando le entregué mi vida a Dios se despertó en mí una gran pasión por entender lo que significa y vivir el camino en Cristo. El año pasado, en el mes de noviembre o diciembre, no recuerdo muy bien, compré este libro y otros más que les iremos recomendando a lo largo de esta temporada. Este libro en particular lo empecé a leer cuando empezó todo esto de la cuarentena. Me pareció interesante aprovechar este tiempo y tomé acción. Desde el primer capítulo quedé encantado. Este libro te aporta mucho para poder entender por qué nosotros debemos pasar por muchas pruebas, desde enfermedades terminales hasta la muerte de un ser amado, y cómo ver la gracia de Dios en esos momentos. Es decir, este libro nos lleva a ver la desesperación como una fuerza tan grande que realmente nos enfoca a entender lo que es importante. Obviamente nadie quiere vivir un momento de desesperación, pero es allí cuando dejamos nuestro pensamiento humanista y nos lleva hacia el amor de Dios. Es un libro para meditar en aquellos momentos cuando sentimos que nos hemos alejado de Dios y que será muy difícil volver a sus caminos. O a veces tras esos momentos de angustia nos ponemos nosotros mismos una venda que nos impide ver a Dios. En palabras del autor, la desesperación puede ser algo bueno, porque en realidad es una señal de vida, un reconocimiento de que las cosas no son lo que deberían ser o no están donde deberían estar. En la Biblia tenemos muchos ejemplos sobre desesperación. Uno de ellos es Israel en los tiempos de Moisés. Antes de salir de Egipto, los israelitas llegaron a lamentar tanto su condición de esclavos que sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Y en esa parte de la historia aparece Moisés, el mismo de las 10 plagas, de la división del mar en dos y los 10 mandamientos. Los israelitas estaban desesperados. Llevaban en Egipto 430 años, según Éxodo 12:40, viviendo y sufriendo como esclavos. Y es tan reconfortante y tierno leer la respuesta que Dios le da a Moisés acerca de ese momento de desesperación que tuvo su pueblo, y lo leemos en Éxodo 3, 7 al 8. Claramente, he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Otro ejemplo fue en la época del Señor Jesucristo por la tierra. En Lucas 8, 22, 24 encontramos la historia de Jesús calma la tormenta. Jesús y sus discípulos entraron a una barca para cruzar al otro lado del lago, y mientras navegaban, de repente se levantó una tormenta tan fuerte
que las olas estaban inundando la barca. ¿Logras imaginarte esos momentos de desesperación y angustia para los discípulos? Había agua por todos lados, ruidos imponentes. Yo me imagino que los discípulos estaban aterrados por la manera como llamaron a Jesús. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tormenta se apaciguó, y todo quedó tranquilo. En mi imaginación de la historia, veo a los discípulos corriendo por todos lados, tratando de enderezar la barca, sacando agua y gritándose buscando la forma de no hundirse. El poder de la desesperación los llevó a Jesús, y solo así la tormenta se calmó. Lo que me pone a pensar es, ¿por qué tenemos que llegar hasta el último momento para buscar a Dios? ¿Por qué no hacerlo desde el principio? Bueno, yo tengo una respuesta para cada una de las preguntas. De acuerdo a la primera pregunta, ¿por qué tenemos que llegar hasta el último punto para buscar a Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Lo que plantea el libro, y que es algo muy cierto, es que nosotros nunca buscamos a Dios hasta que realmente estamos en una situación en la que no vemos ya salida. Oh, no! Esto se da porque en nuestro día a día damos por sentado o por obvio que tenemos una gran amistad con Dios, cuando siendo sinceros no nos preocupamos por eso, no oramos, no leemos, no le consultamos nuestras decisiones para pedir consejo, solo doblamos rodilla cuando vemos que nos quebramos ya en espíritu. Con respecto a la otra pregunta, ¿por qué no hacerlo desde el principio? Yo creo particularmente, y por lo que leí en el libro, es que nos consumimos en nuestras actividades. ¡Uy, qué mal! Siempre nos decimos a nosotros mismos que más tarde o que después oramos. Y cuando lo hacemos de una manera mediocre, como por sentir que cumplí con lo que tenía que hacer, ¿sí? Es que la naturaleza humana detesta una relación con Dios. Es por nuestra misma naturaleza que no nos rendimos completamente. Para llegar a ese punto debemos ser disciplinados, es decir, constantes. Siempre queremos las cosas ahora y ya. Somos impacientes, soberbios, y es allí donde empezamos a pecar y a dudar de nuestro Padre. La clave, amigos, es la obediencia, y como debe ser obvio, nuestra humanidad busca lo contrario, es decir, romper las reglas. Seguir el deseo de nuestro corazón es un error. Bueno, ¿y qué nos recomienda el pastor Michael en su libro para no llegar hasta ese último momento de desesperación? Como te decía, en la primera pregunta, la clave es la obediencia, lo cual requiere que lo busques sinceramente. Por más que una persona quiera negar su existencia, jamás podrá hacer desaparecer los hechos. Y la verdad es que Él está aquí y ahora, y necesitamos morir a nuestra naturaleza humana y hacer su voluntad, más que evitar la desesperación, porque eso jamás va a ocurrir. Siempre nos enfrentamos a situaciones muy difíciles. Lo que el libro nos enseña es que conociendo a Dios, el desierto por el que atravesamos nos ayudará a madurar espiritualmente. No es una cuestión de evitar la desesperación, sino de cruzar ese río con tranquilidad, la que solo Dios nos puede dar. Este no es un libro de autosuperación. El mundo jamás nos dará la paz que necesitamos en los momentos más oscuros. Para ello, otro tip importante. La clave está en entregarle el control de nuestras vidas a Dios. Día a día, hora a hora. Él conoce todo el paisaje, Él tiene el paisaje claro. Mientras que nosotros tenemos muchas limitaciones y solo vemos una pequeña parte. Y yo creo que es importante entregarle la vida, nuestras vidas a Dios. Bueno, y por último, Juli, ¿tú a quién le recomendarías este libro?
Este libro yo lo recomiendo a todo el mundo, claro está, y animo a los que leen poco, que leen una oportunidad a este texto, porque estoy seguro que siempre estaremos pasando por momentos difíciles y considero importante que debemos comprender la importancia de vivir esas circunstancias y saberlas vivir al lado de Dios. Y lo más importante, lean la Biblia. Estos libros nos ayudan a entender la escritura que hay en la Biblia, pero es importante que también lean la Biblia. Y a continuación nos dejamos con la cápsula informativa que nos hablará sobre un hombre que sin importar las circunstancias nunca dejó de creer en Dios. Escuchemos. A donde vamos no necesitamos caminos. La cápsula de hoy nos lleva a Policarpo de Esmirna, el mártir discípulo de Juan el Apóstol. Durante la confrontación con Roma, alrededor del año 155 después de Cristo, a los cristianos que se negaban a adorar otros dioses se les castigaba y se les condenaba a muerte. Mientras Policarpo ejercía su ministerio en Esmirna, en la ciudad se estaba condenando a un grupo de cristianos. Antes de ser asesinados, se les aplicaban dolorosos castigos, pero lo más impresionante es que a pesar de estar en esa situación de desesperación infinita, no renunciaron jamás a su fe. Por la difícil situación que se estaba viviendo, los romanos buscaban con insistencia a Policarpo. Cuando él se enteró, buscó refugio por fuera de la ciudad. Después de un tiempo dejó de huir y enfrentó su destino con fortaleza y oración. Resistió la prueba. Cuando los romanos lo tomaron por preso, Policarpo no se les enfrentó. Al contrario, manifestó que la voluntad de Dios debía hacerse. Durante su juicio, mantuvo calma y quien lo interrogó, el procónsul romano, le ofreció salvar su vida si maldecía a Cristo. A lo que él respondió: 86 años le he servido a Cristo y no me ha hecho mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Finalmente, el procónsul lo condenó a la hoguera. En sus últimos momentos, Policarpo de Esmirna pronunció lo que sería su última oración. Te bendigo, Dios, porque me has considerado digno de este día y de esta hora, para ser contado entre tus mártires en la copa de Cristo. Para concluir, es muy difícil entender cómo Dios nos usa para su gloria y para el Evangelio. Debemos usar lo que tenemos en este momento y hacer lo que podamos. Debemos siempre buscar a Dios, en las buenas y en las malas. Así las personas piensen que estamos locos. Cuando nos rendimos a Dios, nos llenamos de paz y dejamos el control de nuestras vidas a Él. Esto también nos ayuda a fortalecer nuestra fe y entender que es Él la fuente de vida que necesitamos. Permita que Dios le muestre el camino. Dele una oportunidad y verá que cosas en su vida van a cambiar. Muchas cosas van a ser maravillosas. No es fácil. No es fácil el camino, pero Dios siempre estará con usted. Y para terminar este episodio, hagamos esta oración. Señor Dios, danos la fortaleza necesaria para soportar cada momento difícil que llega a nuestras vidas. Ayúdanos a entender que tú y solo tú tienes el control. Y llénanos de la virtud de la paciencia. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén.
Estamos en todas las redes sociales como @12.2 podcast, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Anchor, y allí vas a poder encontrar todo el contenido y vas a poder compartirlo para que más gente conozca sobre Dios y su palabra.